buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Veía en la prensa francesa hoy el primer documento público de lo que llaman el califato de Irak y del Levante, con ese gobierno provisional que han construido entre Siria e Irak, algo que es totalmente nuevo en el Medio Oriente, porque antes las pugnas eran entre los chiitas y los sunitas, sobre todo los chiitas afirmándose en Irán, que a no ser árabe, pero es musulmán, podía tener mucha influencia en el caso de Siria, dado que es un gobierno alauita de tendencia chiita, pero también en Irak, donde la mayoría es chiita, y por supuesto en el Líbano, donde tiene una fuerza importante en el Hezbollah. Frente a eso, pues está el otro arco o el otro polo de influencia, que es Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y algunos gobiernos, tanto monárquicos como republicanos, sunitas, que es la gran mayoría, el 85% de los musulmanes del mundo son sunitas. Pero ahora hay una variable y por eso cuando entramos en la guerra de Siria era esa confrontación entre la hegemonía sunita y chiita, o cuando incluso en el caso del Líbano había confrontaciones entre cristianos y musulmanes, pero también entre sunitas y chiitas, incluyendo algunas veces los drusos o los alawitas. En el caso de Siria eran eminentemente religiosas internas. Hoy en día se abre una situación mucho más difícil y más complicada a nivel internacional con el califato. Ahí quieren establecer un gobierno totalmente anacrónico, reaccionario, religioso, clerical. Precisamente veía hoy lo que ya es la primera constitución que proclamaron el estado de Mosul, allí al norte, muy cerca de los kurdos, que por cierto son los que le han hecho más frente a la ofensiva de los califas y quienes se han ganado, y va a ser así, una división tal vez de buena parte de Irak, con 30 millones de kurdos que hay en todas las zonas árabes del norte, tanto en Turquía como en Siria, como en Irán y por supuesto también en Irak. Y esa situación nueva de los kurdos ha permitido por lo menos que no se sigan extendiendo el poderío de los califas. Ese califato veíamos hoy, como decía en la prensa francesa, lo que iba a ser su primera constitución. Por supuesto, absoluto dominio religioso, todo sería en manos de los ayatolas, de los imanes, como los llaman ellos. En segundo lugar, acabar con todo rostro de sociedad occidental e incluso musulmana deformada, como ellos llaman en el chiismo y en el sunismo. Nuevamente penas físicas, corporales, como lo hacían en la antigüedad, incluyendo por supuesto amputación de manos o pies, de negación de toda práctica plural religiosa. Solo ellos tendrían la razón y la verdad, y en esto por supuesto temen también cualquier otro grupo musulmanes. Ya han hecho una horrible actitud de matanza con los cristianos de la zona, a los cuales han expulsado de cada zona donde van llegando. Y de llegar a Bagdad, pues proclamar lo que llaman el califato, recordando los primeros califatos de Bagdad y de Damasco. Pero a diferencia de aquellos que eran plurales, llenos de desarrollo y respetuosos de las minorías, esto sería imponer otra vez la mujer en su casa, los niños pertenecen al padre, no hay patria potestad sino la masculina, no hay posibilidad de partidos políticos ni discrepancia ideológica y solo la interpretación del Corán es la interpretación que quieren hacerle ellos. Esto ha alarmado a la comunidad mundial, tanto que Estados Unidos, con el beneplácito de Europa, ha empezado a bombardear para evitar que lleguen a Bagdad. Pero incluso Irán, que tiene confrontación con los Estados Unidos, ve con simpatía esta situación nueva de frenar a esos califas, que es una deformación total del Islam religioso y del Islam, que con cualquier religión habla de la paz, habla del diálogo y habla de la negociación. Por eso, además, han tomado pozos petroleros, han tomado armas de todo tipo, tienen dinero, sobre todo en Mosul, una ciudad tan importante, y quieren seguir avanzando. Sin embargo, la participación de Estados Unidos va a frenar por ahora lo que pudiera ser un avance hacia Bagdad. De esto se preocupa no solamente Irán o Arabia Saudita, sino incluso Turquía, que tiene una larga frontera también con Irak, y que esto cambia la geopolítica y la geografía de la región. De todas maneras, también en Irak se complica la situación política porque el primer ministro, al-Maliki, que es chiita, es la mayoría del país, está en confrontación con el presidente, que es kurdo, y además en contra de los diputados del Parlamento que lo quieren sacar del poder porque no ha hecho un gobierno de unidad nacional. Y esto es lo que ha permitido que los califas, los del Levante, estos soldados anacrónicos, unas milicias armadas, sanguinarias, sigan avanzando, pero ya hay posibilidad de cambio de gobierno. Incluso Estados Unidos lo pide y el propio Ali Sistani, que es el jerarca religioso, ha pedido un gobierno de unidad y por ahora quitar del frente a quien también ha sido responsable de la crisis, como ha sido el primer ministro Malik. Veamos.
dedicarse a las tareas militares y de seguridad para defender a Irak es la única responsabilidad que tienen los efectivos castrenses. Así lo estimó el funcionario árabe, quien este lunes fue reemplazado por acción del presidente Fuad Masum para llevar a cabo la conformación de una nueva administración. Y es que apenas se conoció de esta decisión, iniciaron los rumores de que Nuri al-Maliki estaría movilizando tropas y preparándolas para rechazar la transición política, e incluso fue advertido por la Organización de Naciones Unidas. Así como Estados Unidos, Irán y la Liga Árabe anunciaron este martes su respaldo al nombramiento del diputado chiita Haidar al-Abadi como nuevo jefe de gobierno. Según consideran, al-Maliki estaría alimentando la ofensiva del Estado Islámico y Levante ISIS en la nación con su política de exclusión de los sunitas y su autoritarismo. Y mientras crece la inestabilidad política tras el nombramiento del nuevo ministro, miles de ciudadanos de minorías cristianas y yazidíes siguen huyendo de las zonas en conflicto. Supervisores de la ONU advierten riesgo de genocidio de estos grupos. Por su parte, la Unión Europea aumentó en 5 millones de euros su ayuda a Irak y el Reino Unido continúa con el envío de alimentos y agua potable para los afectados. Esta situación en Irak, como decíamos, preocupa a la Unión Europea, a los rusos, a los norteamericanos, pero sobre todo a los árabes y también a los persas en ese continente lleno de problemas. Los factores fundamentales son Turquía por una parte, Irán desde el punto de vista del chiismo, pero también Arabia Saudita y por supuesto hay la variable del problema árabe-israelí. Y sobre todo la situación en Palestina, que ha sido muy problemática en los últimos días. Afortunadamente Egipto está siendo mediador y se está llegando a acuerdos. Por ahora se ha respetado la tregua. Por cierto, mañana va a estar acá y es posible que Globovisión lo entreviste al canciller del gobierno del Estado palestino. Hace unas semanas entrevistamos aquí a su embajadora, Linda Lee. Y sería interesante pues conversar con él sobre estos aspectos tan importantes de la situación de la negociación y sobre todo el futuro, cómo unir al Fatah con el grupo precisamente rebelde de Hamas y cómo negociar con Israel en un cuadro en que los propios árabes y la Liga Árabe también intervenga para mejorar las situaciones de Palestina económicas, sociales y sobre todo la reconstrucción que tanto necesita en estos momentos. Veamos. Las conversaciones que se llevaron a cabo este lunes en El Cairo tuvieron una duración de 9 horas y buscaban una solución permanente a las 5 semanas de conflicto en la Franja de Gaza, que ha costado la vida de al menos 1.940 palestinos, en su mayoría civiles, y más de 60 militares y 3 civiles en Israel. Según el líder de la Yihad Islámica, un aliado de Hamas, sentenció que esta ronda de conversaciones fue la más seria, intensa y difícil. Recordemos que Israel retiró a sus fuerzas terrestres de Gaza la semana pasada, luego de haber destruido más de 30 túneles que eran utilizados por militantes para llevar a cabo ataques transfronterizos. Entre tanto, el Estado judío solicita garantías de que Hamas no reactivará los suministros para la reconstrucción y recuperación de dichos túneles. Egipto, quien es el intermediario en esta tregua de 3 días, demandó a ambas partes a esforzarse al máximo para alcanzar un alto el fuego global y permanente. En medio de la tensa calma que se vive en Gaza, ambas partes han advertido que, al igual que la semana pasada, retomarán las hostilidades si las negociaciones vuelven a fracasar. Yadelcy Moreno Gil, Globovisión. En el próximo segmento vamos a conversar con el profesor Richard Gasperi, precisamente profesor universitario, especialista en temas internacionales, y vamos a tocar algunos de estos temas que son las noticias del día, pero otros de mucho interés, sobre todo el tema de la discapacidad a nivel internacional. Ya regresamos.